La última encuesta en mi Instagram la ganó la película Más, de la cual trató el video pasado. Y ahora, como habrá visto ahí por el título y la miniatura de este video, voy a hablar sobre la película La Morgue, de la cual voy a hacer ahora un final explicado. ¿Por qué? Porque aunque haya perdido esa encuesta con Más, soy un buen sujeto y bueno, no quería dejar a nadie sin su video sobre cómo originalmente se llama The Autopsy of Jane Doe. Para quienes no estén familiarizados con esta película, ya que es del año 2016, o sea han pasado ahí un par de años, esta trata sobre básicamente una morgue, y sí, de ahí el nombre en español, a la cual llega un cuerpo que no se ha podido identificar, y que un padre y un hijo que son los forenses de este lugar, tienen la tarea de descifrar cuál fue la causa de su muerte, algo que para la policía es un misterio. Y mientras lo hacen y avanza la película, se van descifrando algunos secretos que podrían ahí dar pistas del origen de este cuerpo, lo cual son bastante oscuros y que iremos desarrollando a medida que avance la película y que avance esta explicación. Dicho eso, saltemos al resumen y luego la explicación de algunas preguntas que te pudieron haber surgido al ver esta película. Y además también un mensaje que, bueno, no diría que oculto, pero que se hace bastante interesante respecto a la depresión y algunos paralelismos que muestra esta historia. Eso y más en el final explicado de La Morgue o The Autopsy of Jane Doe. Toda la historia comienza en los suburbios de Granham, Virginia, en una casa que por fuera parece toda normal y tranquila, pero que por dentro oculta una brutal escena de crimen que la policía intenta descifrar. Si bien no se sabe mucho de lo que pasó, una de los oficiales cuenta que no habían objetos robados o que faltara nada en la casa, así como tampoco señales o marcas afuera de una posible entrada forzada. Así que la primera hipótesis que tenían era que en realidad las víctimas buscaban salir y escapar de la casa antes de morir. En el sótano de la casa además se le informa al alguacil Burke que se encontró el cuerpo de una joven a medio enterrar, que a diferencia del resto de las víctimas estaba aparentemente intacta, muerta pero intacta. La joven medio enterrada no traía ninguna identificación consigo, estaba desnuda y además sus huellas no coincidían con ninguna registrada de los datos de la policía, por lo cual al no conocer su identidad, el alguacil la acaba nombrando Jane Doe. Esta es la primera explicación que veo necesaria hacer, y es porque al cuerpo de esta mujer se le pone Jane Doe. Bueno, esto para los que no lo saben, es una costumbre que hay en Estados Unidos y en realidad no sé si en algún otro país por ahí de habla inglesa, a la cual a los cuerpos que no se logra identificar se les llama Jane Doe, en el caso de las mujeres. Si este cuerpo fuese de un hombre, pasaría a ser John Doe, y si fuese un bebé sería Baby Doe. Es una costumbre un poco extraña, pero así es. Es más que nada para no llamarla como la sin nombre o qué sé yo, la desconocida, la incógnita, no sé, no tengo idea. Se le pone Jane Doe, es como suena mejor supongo. Y además también esto se usa en casos como, no sé, podría ser un juicio en donde se quiere mantener en secreto la identidad de alguien, para no decir como la incógnita 1, qué sé yo, la desconocida o algo así, y no revelar la identidad y nombre de alguien, se le refiere a ella como Jane Doe, John Doe y así como expliqué. Además, esto ocurre también en los cementerios de Estados Unidos, en donde podrá parecer un poco creepy, pero cuando no se logra identificar a alguien, generalmente en la lápida se pone John Doe, Jane Doe y todo eso, lo cual hace que en algunos cementerios hay un montón de John Doe, porque bueno, no son gente que no se logró identificar nunca. Y eso resulta bastante extraño, como ¿qué onda? ¿Tantos John Doe que había en esta ciudad que murieron? No, es porque son gente sin identificar. Pero bueno, una cosa de gringos, y por eso aquí al cuerpo que no logra identificar se le pone Jane Doe, lo cual también se refleja en el título de la película, que es en español La Autopsia de Jane Doe, aunque fue traducido como La Morgue, pero es eso. Siguiendo adelante, conocemos después a Tom y Austin Tilden, padre e hijos quienes trabajan juntos en una morgue, la cual ha sido manejada por la familia ya hace un par de generaciones. Esa noche cuando se retiraban de su jornada de trabajo, conocemos a Emma, la novia de Austin quien lo va a buscar, y baja hasta la morgue porque habían acordado esa noche salir juntos. Al parecer, Emma nunca había estado en la zona de la morgue donde trabajaba Austin, la cual queda en un subterráneo bajo la propia casa en donde vive con su padre. Así que, medio curiosa, la joven aprovecha de hacer un leve tour que la lleva hasta donde guarda los cadáveres. Aquí Emma le pide a Austin ver uno, pero el chico le dice que su papá es bastante estricto al respecto y no lo dejaría andar por ahí mostrando muertos. Pero Austin es interrumpido por su propio padre, quien escuchaba la conversación y, contrario a lo dicho, le dice a Austin que lo haga, que saque uno de los cadáveres y se lo muestre a Emma. Tras elegir uno de los cuerpos, Austin lo saca y Emma se fija en un pequeño cascabel amarrado al difunto, lo cual el papá de Austin explica es porque antiguamente se les ponía cascabeles a los cuerpos en caso de que no estuviesen muertos y despertaran. Así al momento de moverse, los forenses de la época lo sabrían por el ruido que harían. Después de una broma asustando a Emma al hacer sonar el cascabel como si el cuerpo estuviese vivo, la joven sube con Austin para marcharse, y en el camino conversan sobre si Austin le contó uno de sus planes a su papá,
sobre irse y dejar su trabajo en la morgue, cosa que Austin dice todavía no le ha contado. Esto además ocurre cuando ambos jóvenes ven llegar a Burke, el alguacil, quien viene con el cadáver de Jane Doe, cosa que Austin asume debe ser algo muy urgente por la hora tan tarde en la que Burke trae el cuerpo. Ahí Austin decide decirle a Emma que vuelva más tarde por él, porque la llevará a la función de cine de medianoche, ya que quiere quedarse a ayudar a su papá con el cuerpo recién llegado, algo que Emma acepta, aunque no muy convencida, y se marcha. Cuando Burke baja el cuerpo de Jane, Stanley, el gato que tenían de mascota en la morgue, medio que gruñe, como dando a entender de que algo de Jane Doe no le gustaba. Ya sabes, las mascotas y su sentido especial. Tras eso, Burke pone al tanto a padre e hijo sobre el caso y por qué traía tan tarde a Jane Doe, lo cual era básicamente porque la mañana siguiente necesitaría darle respuestas a la prensa, y por eso necesitaba conocer la causa de su muerte con tanta urgencia. Una vez se marcha el alguacil, Tom y Austin comienzan la autopsia, siguiendo un procedimiento de 4 etapas en las que van desde el exterior hacia el interior. La primera etapa, que es básicamente buscar marcas en el cuerpo y cosas superficiales como heridas, rasguños, moretones y demás, revela que los ojos de Jane son grises, algo que según Tommy no pasa hasta días después de morir, lo cual era poco probable en la chica porque su cuerpo no estaba rígido, ni presentaba manchas o el colorido de un cadáver de varios días. Austin se da cuenta de que la cintura de Jane era muy pequeña, casi como si no encajara con el resto de su cuerpo. Tommy nota que Jane tiene los tobillos y muñecas fracturados, y además debajo de sus uñas habían restos de turba, un material orgánico que no era propio de esa zona del país norteamericano. A Jane le habían cortado la lengua y le faltaba un diente, junto con que desde su boca Tommy saca un hilo de tela que se había tragado. Todo esto lleva a Tommy a sacar la teoría preliminar de que Jane había sido atada de manos y pies para no arrancar, y ahí se fracturó las muñecas y tobillos, y que su lengua fue cortada para que no hiciera ruidos. En la próxima etapa del procedimiento, el examen interno, justo cuando Tommy va a hacer los primeros cortes para abrir el cuerpo de Jane, la radio se enciende sola, haciendo sonar unos gritos de mujer desesperados, a los que le sigue algo de interferencia y luego una canción. Tras eso, Tommy sigue con el corte y al hacerlo, otra vez el cuerpo muestra extrañas señales, como primero un sangrado poco común, como si el cuerpo llevase 1 o 2 horas de muerto. Dentro habían órganos de Jane con cicatrizado, como si hubiese sido apuñalada, pulmones de color negro, como si hubiesen sido quemados, y otras cosas más. Tommy compara esto a que uno encontrase una bala dentro del cuerpo de una persona, pero sin ninguna herida afuera. O sea, superficialmente Jane se veía bastante sana, pero por dentro su cuerpo había sido mutilado. Cerca de ese momento, además, una tormenta comienza a hacer parpadear con fuerza las luces, y se oyen sonidos que hacen a Austin salir de la sala a ver qué estaba pasando. Allí, y luego de ver una silueta a través de un espejo, se encuentra Stanley, el gato de la familia, herido de muerte en los ductos de ventilación. Visto que Stanley solo estaba sufriendo, Tommy lo ejecuta con sus manos y lo mete a la incineradora, haciendo a Austin salir de ahí para tener un momento a solas. Y es que, como el hombre revela después, ese gato fue una de las pocas cosas que dejó su esposa tras morir, y por eso, aunque no le gustaba mucho, era algo que todavía conservaba de ella. Volviendo a la sala de trabajo, Austin encuentra uno de los depósitos de cadáveres abiertos, pero lejos de pensar en algo extraño, asume que quizás no lo cerró bien la primera vez, y eso era todo. De ahí padre e hijo siguen con la autopsia, encontrando dentro del cuerpo de Jane una flor, a la cual identifican como hierba Jimson, que según un libro era un agente paralizante, cosa que podría explicar parte del daño a los órganos internos del cuerpo de la joven Jane. La flor, sin embargo, era originaria del noreste, lo cual podía dar a entender que Jane era del norte y por eso además entre sus uñas habían rastros de turba, que como ya mencioné, se produce naturalmente más al norte de Virginia, que es donde Tommy y Austin se encontraban en este momento. En la radio se informa que las ráfagas de viento estaban superando las 60 millas por hora y que las lluvias llegarían a 3 pulgadas en la próxima hora, lo cual lleva a Austin a pensar en que tal vez deberían dejar esto por hoy y seguir a la mañana siguiente. Pero Tommy le dice que cuando empiezan algo lo terminan, y que como Burke necesitaba la causa de muerte para mañana temprano enfrentar a la prensa, debía seguir trabajando. Así que en su próximo descubrimiento, el forense encuentra un trozo de tela con el molar que le faltaba a Jane, que era aquello que se había tragado, y el cual venía con extraños símbolos escritos que en ese momento no logran descifrar. Mientras desarrolla la teoría de que a Jane la obligaron a tragarse la tela y luego la torturaron, cortaron y quemaron, la radio vuelve a emitir un mensaje con el locutor que contaba que se había emitido una alerta por inundaciones en todo el condado de Graham.
Pero como Tommy está decidido a terminar el trabajo, continúa con lo suyo, hasta que al seguir abriendo el cuerpo de Jane, se da cuenta de que por dentro, la chica tenía escritos y símbolos similares al de la tela que se había tragado. En ese momento ya la cosa se vuelve seria, porque de la nada las luces explotan, apagando toda la sala y llenándola de trozos de vidrio. En la oscuridad, Austin y Tommy ven que todos los cajones de cadáveres se habían abierto y ahora estaban vacíos, lo cual ya ahora sí es razón para que Tommy, el padre, entre en razón y diga: ¡vámonos a la verga! Sin embargo, al intentar salir se dan cuenta de que el ascensor no funcionaba y la salida estaba bloqueada por un árbol que cayó encima, lo cual los lleva, ya que su celular no tenía señal, a ir a la oficina a pedir ayuda por el teléfono fijo. Tommy llama a Burke, el alguacil, pero la interferencia de seguro causada por la tormenta no deja a Burke escuchar nada, y al final la llamada se corta. Lo siguiente que vemos ahí es que la puerta comienza a ser forzada por alguien, lo cual no tiene una explicación muy razonable, porque además de ellos dos, solo hay cadáveres en el lugar. Encerrados en la oficina, Tommy es atacado por algún tipo de fuerza invisible que lo tira, y luego la oscuridad lo ataca, dejándole ver solamente un ojo gris, similar al de Jane, que una vez lo lastima, desaparece saliendo por la puerta que ellos habían bloqueado, ahora abierta. Convencidos de que algo está pasando con Jane, Tommy y Austin vuelven a la sala del cadáver con la intención de llevarlo a la incineradora, donde pusieron a Stanley, y destruirlo al quemarlo. Al llegar, Tommy nota que todo lo que sacó del cuerpo de Jane, órganos, piel y demás, una vez salió de este, se comenzó a descomponer rápidamente, revelando que de alguna forma, el cuerpo de Jane se preservaba a sí mismo, junto a todos sus órganos, mientras estos no se los quitasen. Justo al hacer ese descubrimiento, uno de los cadáveres que ya no estaba, aparece en la puerta y los encierra, lo que hace a Austin empapar a Jane de un líquido inflamable y prenderle fuego. Sorpresivamente para Austin y Tommy, el fuego que rodeaba a Jane casi de la nada se expande, y comienza a quemar básicamente todas las pruebas que habían, como las grabaciones y demás, de la autopsia que habían estado realizando. Por si fuera poco, una vez apagan el verdadero incendio que se estaba formando, padre e hijo ven que el cuerpo de Jane estaba intacto, sin rastros de haber sido prendido en llamas. Cansados de lo que pasaba, Austin y Tommy vuelven a probar suerte en el ascensor, que esta vez sí funciona y se abre para dejarlos entrar. Pero sin embargo, cuando van a subir, este se apaga de nuevo, dejando la puerta a medio abrir, y con el sonido de los cascabeles que Tommy ponía en los cuerpos, sonando cada vez más cerca. Aquí nosotros y los protagonistas vemos uno de los cadáveres acercarse a paso lento hacia el ascensor que no encendía y no cerraba. Así que acorralados, Tommy toma un hacha y espera el mejor momento para, una vez el cadáver está cerca, asestarle un hachazo deshaciéndose de él. Lo perturbador de esto es que el cadáver comienza a emitir unos extraños gemidos, los cuales son porque en realidad Tommy le había dado con el hacha a Emma, la novia de Austin, quien, como el mismo Austin le dijo, volvió por él más tarde, para ir a la función de cine de medianoche. Esto golpea fuerte a ambos, Tommy y Austin, quienes se dan cuenta de cómo Jane manipulaba sus mentes, haciéndoles ver cosas como el cadáver que en realidad era Emma, llevando a que ambos echen la culpa, Austin por haberle dicho a Emma que volviera por él, y Tommy por, a pesar de todas las veces que su hijo intentó decirles que continuasen al día siguiente, seguir con la autopsia. Todo esto lleva a una conversación a corazón abierto, en donde Tommy le habla a Austin sobre su madre y la muerte de esta, contando cosas como que todo el mundo le dijo que él no tenía cómo saber lo mal que su mujer estaba y que haría lo que terminó haciendo. También Tommy cuenta que él llamaba a su esposa Ray, por rayo en inglés, debido a que ella parecía siempre feliz y radiante, como un rayo de sol, lo cual hizo para él siempre mucho más difícil e impensado que su mujer terminase con su vida. Aunque esto nunca se dice directamente, la mujer de Tommy y madre de Austin se terminó suicidando por culpa de una depresión, lo cual hace que, Tommy se eche la culpa en gran parte de esto, porque como él dice, siempre la veía radiante y feliz e ignoraba completamente los problemas que ella por dentro cargaba y que la llevaron al suicidio. Así que se echaba la culpa por no ayudar a su mujer sin darse cuenta de todo lo mal que lo estaba pasando, y obviamente al morir su mujer se echa la culpa por haber hecho que su hijo perdiera a su madre en los últimos 2 años. Mientras padre e hijo conversan en el ascensor, Jane enciende la incineradora, y la morgue se comienza a llenar de humo. Esto lleva a que cuando ellos deciden volver a la sala donde estaba Jane para enfrentarla y acabar todo, Tommy sea atacado en medio de la nube de humo por unas sombras que como que lo cortan por el ruido que escuchamos. De todas formas, así todo, padre e hijo vuelven con Jane. Ahí Austin le abre el cráneo al cuerpo y toma una muestra de su cerebro, descubriendo que ésta seguía viva. Aquí padre e hijo comienzan a unir piezas y la película se comienza a resolver, así que si al momento de verla hubo algo que no entendiste, atento en esta parte porque comenzamos a explicar todo lo que está pasando.
Papá e hijo descubren que la tela en el cuerpo de Jane hacía referencia a un pasaje de la Biblia, Levítico 20:27, en donde decía que todo hombre o mujer que consulta a los espíritus de los muertos tendría que morir. Además de que la misma tela estaba marcada el año 1693, lo cual junto a que Jane venía del noreste, Nueva Inglaterra, todas las cosas extrañas y paranormales que habían pasado, daban a entender que en realidad ella era una bruja. Pero esta idea le parece imposible a Tommy, quien dice que las brujas son solo un mito y que aquellas que condenaron en los juicios de Salem, en Nueva Inglaterra, en realidad eran niñas inocentes, acusadas injustamente por una especie de histeria colectiva. Por todas las pruebas hechas en la autopsia, eso sí, los cortes, torturas, huesos rotos y demás, queda en claro que Jane no fue tratada como las supuestas brujas condenadas, o sea, a ella no se la colgó, ni se la quemó en la hoguera. Así que en realidad el ritual que las personas de aquel entonces practicaron en Jane, una niña inocente, terminó creando aquello que estaban buscando destruir, una bruja. En palabras simples, los que condenaron a Jane, cuyo nombre real no sabemos, intentaron practicar un ritual para detener a la supuesta bruja, y al hacerlo sin darse cuenta, acabaron dándole poderes a Jane, los cuales nosotros hemos visto durante toda la película, que son esas visiones y cuerpos andantes que ha creado sin moverse de esa sala. Esto explica por qué las huellas de Jane no coincidían con nada de los registros de la policía, ellas del siglo XVII, cuando las computadoras como las que conocemos ni se soñaban con inventar probablemente. Aquí también Tommy se da cuenta de que de alguna forma una energía mantiene viva a Jane, por lo cual todo lo que le hicieron en la autopsia, cortarla, quebrarle las costillas y demás, ella lo sintió, y ahora como venganza provocaba todas estas visiones y ataques a Austin y al propio Tommy, para que sientan el mismo dolor que ella sentía. De cierta forma, esto explica que Jane realmente se convirtió en alguien malvada y vengativa. Si alguna vez fue una inocente joven acusada falsamente de ser bruja, ahora por lo mismo, haber sido inocente y torturada sin piedad, no le importaba lastimar a otros inocentes, ya que si lo piensas en esencia, Tommy y Austin son inocentes. Ellos lo único que han estado haciendo es su trabajo, y el dolor que le causaron a Jane es porque jamás habrían imaginado que ella estaba viva y sintiendo todo. Así que en el pasado, los que conocieron esta maldad de Jane tuvieron que haberse dado cuenta de que la única forma de librarse de ella era enterrarla lo más lejos posible, y nunca tener mala suerte de cruzarse en su camino, lo cual fue probablemente lo que le pasó a la familia del comienzo de la película. Cuando encuentran a Jane en la escena del crimen, ella está en un sótano a medio enterrar, con lo que podemos suponer que alguien la encontró por casualidad allí, y al hacerlo, ella comenzó a usar su magia, para terminar por matar a todos los que estaban en esa casa, lo cual tiene sentido si tomas las palabras del oficial del inicio, quien dice que por las señales de no haber nada robado ni marcas afuera, parecía que las víctimas querían escapar de la casa, en vez de entrar. Y es que, en esencia, ellos estaban escapando de Jane, como Tommy y Austin ahora. Revelada la verdad, Tommy le pide a Jane que le deje ayudarle a cambio de que no lastime a Austin, su hijo. Momento en que Jane demuestra que en realidad es una perra malvada, porque obviamente como no habla no sabemos qué responde a esto, pero comienza a quebrar las muñecas y tobillos a Tommy, le quema los pulmones y lo apuñala interiormente, generándole las mismas heridas que ella tenía. A su vez, y mientras Tommy grita y sufre, vemos cómo el cuerpo de Jane comienza a recuperarse y regenerarse, sanando al punto en que sus ojos cambian de color, tomando un tono café y dejando atrás ese gris que lucían. En su sufrimiento, Tommy le pide a su hijo que simplemente lo mate, algo que es un paralelismo a la muerte de Stanley, a quien para que no sufriera, en ese caso, Tommy terminó sacrificando. Entre lágrimas, Austin apuñala a su padre en el pecho, causándole la muerte, y librándolo de su dolor, lo cual hace que las luces vuelvan, y como se revela, todos los depósitos de cadáveres antes abiertos y vacíos, ahora estaban cerrados, y como si nada hubiese pasado. En ese momento además, Austin escucha la voz de Burke, el alguacil, llamando y gritando desde afuera, diciendo que están cortando un tronco que bloquea la salida, el que no dejó a Austin y su papá escapar. Y ahí insistentemente la voz de Burke le dice que abra, que abra, que abra su corazón y deje que el resplandor del sol entre, porque sí. En realidad Burke no estaba fuera, y todo eso era otro truco más de la perra de Jane, la cual te dije que era malvada. Cuando Austin se gira, es sorprendido por el cadáver de su papá con los ojos grises, el cual lo asusta y lo hace caer de las escaleras matándose. Ahí la película se corta y nos muestra cómo, suponemos al día siguiente, Burke y toda la policía llegan hasta la morgue de los Tilden, encontrándose con los cuerpos de Tommy y Austin muertos, y el de Jane totalmente intacto, como si la autopsia no hubiese jamás ocurrido,
porque como ya sabemos, cuando Tommy se ofreció a ayudarla, ella de cierta forma absorbió toda su vida o le traspasó sus heridas, y se pudo curar a sí misma. Además de que el fuego que intentaron prenderle a Jane, al final acabó destruyendo todas las pruebas que habían sobre una autopsia que sí se realizó. Para dejar en claro todo lo que Jane hizo, mientras la policía revisa la morgue, en la radio el mismo locutor que hemos estado escuchando dar mensajes de emergencia de mal tiempo, dice que ese día en realidad era el cuarto consecutivo de sol, lo que deja en claro que el mal tiempo y ese árbol que con los vientos se cayó y bloqueó la salida, en realidad también fueron obra de las visiones provocadas por Jane. Burke, el alguacil, no se explica nada de lo ocurrido, pero decide que se lleven a Jane lo más lejos posible, para que otros tengan que lidiar con ella. Y en eso, cuando la suben a una de las camionetas en que la transportan, la radio del vehículo sufre una interferencia y otra vez se escucha la misma canción que sonó varias veces durante la autopsia, terminando todo cuando se nos muestra el cuerpo de Jane moviendo un dedo de su pie y haciendo sonar los cascabeles, para cadáveres que Tommy les ponía a los cuerpos. Si no quedó claro, Jane durante toda la autopsia, además de controlar las visiones de los cadáveres cobrando vida y el mal tiempo, manipulaba la radio, dando mensajes a Tommy y Austin para que detuviera la autopsia, porque todo lo que le hacían, ella lo estaba sintiendo. Esto da a entender que sus mensajes del locutor diciendo «Hey, esa no es una tormenta en la que querrás quedar atrapado», eran mensajes de Jane para hacer que Tommy y Austin se largasen. Con el final, esa idea de que Jane se pudo sanar por el sacrificio de Tommy y que ahora la joven movió uno de sus dedos, se nos da a entender de que ahora está totalmente recuperada. Probablemente antes podía sanar superficialmente, pero no en su interior. Esto explicaría que tras el ritual donde la torturaron, su magia solo la dejó recuperarse por fuera, y por eso ella no se movía. Por dentro, estaba totalmente mutilada, como dice en una parte Tommy. Así que ahora que Tommy se ofreció casi como un sacrificio a ayudarla, algo que nadie jamás hizo antes, ella pudo sanarse incluso interiormente. Y al mover su dedo se nos adelanta que ahora Jane podrá caminar y que todo se pondrá incluso más loco. O sea, si ya antes acostada y solo con su mente hizo lo que hizo, imagínate ahora, caminando de aquí para allá. En resumen entonces, Jane, cuyo nombre nunca conocemos realmente, era una jovencita inocente del siglo XVII que fue injustamente culpada de ser una bruja. En los rituales que le practicaron como supuesta bruja para destruirla, la terminaron convirtiendo de esta niña inocente a una bruja real. Lo cual hizo que, Jane pensara, yo era una mujer inocente, una niña normal, y estos vinieron y me torturaron, me quemaron, me cortaron como muestra la autopsia y todo eso, solo porque pensaban algo que era falso. Así que ahora, como ella pasó de ser una inocente a la cual torturaron y todo eso a una bruja, se convirtió en alguien malvada y no le importaba si otro era inocente o no, simplemente si se ponía en su camino, ella lo destruía. Como dice en una parte Tommy, o sea, ellos solamente tuvieron la mala suerte de entrar en el camino de Jane, lo cual probablemente fue lo mismo que le pasó a la familia del comienzo de la película y lo que le va a pasar al chofer de esa ambulancia en donde transportaban el cuerpo de Jane al final de la misma cinta. Pero eso no es todo, porque además de toda la trama de la bruja y eso, la película es una gran metáfora de la depresión. Y es que como Tommy explica, su mujer, quien se suicidó por una fuerte depresión, por fuera siempre se vio feliz y radiante, al punto de que él la apodaba Rey o Rayo, lo cual es un paralelismo con la autopsia de Jane Doe, que es además el nombre original de la película, en donde por fuera Jane parece estar totalmente sana, sin heridas, moretones, rasguños ni nada, pero por dentro su cuerpo está totalmente maltratado, evidenciando los abusos y torturas a las que fue expuesta, siendo ese un gran mensaje. Así que ya con eso termino este video, ya que según yo no hay muchas más cosas que explicar, o sea, ya está todo bastante claro. De todas formas, si todavía tienes preguntas o dudas, puedes dejármelas más abajo en los comentarios y ahí cuando las vea, si tengo la respuesta obviamente, las iré respondiendo. También, como siempre, recuerda darle like a este video, suscribirte y activar las notificaciones. Sígueme en Instagram, en donde voy poniendo las encuestas para ver cuál será mi próximo final explicado, que es @piperriosp, el cual siempre está aquí en el micrófono. En donde además de poner la encuesta me puedes ahí mandar mensajes sugiriéndome otros finales de otras series y películas, que son lo que hago aquí en el canal. Dicho todo eso, lo dejamos hasta aquí. Un abrazo y nos vemos en la próxima.